Después de haber visto el relé de sobrecorriente, que es, como dijimos en las clases anteriores, es un relé genérico que se lo usa en todas las partes del sistema de potencia, se lo usa en generación, en transmisión, en distribución, en la protección de transformadores, de generadores, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un segundo relé que también es genérico, se lo usa en todas las partes del sistema de potencia, de protección de generadores, de transformadores, de líneas, de banco de capacitores, etcétera, etcétera, que es la protección de distancia. Una de las como habíamos dicho, uno de los aspectos más importantes en la protección de los sistemas de potencia es combinar en la forma más rápida posible el disparo selectivo que nos aísle una falla. Ya sabemos que el disparo selectivo se entiende que es que la protección opere en el punto donde tenga que operar. Es decir, que si la falla se produce en la zona que el relé está protegiendo, entonces que esa zona sea la que opere y no otra. Eso es disparo selectivo. Y también hemos visto que los ajustes del relé de sobrecorriente, que sabemos que tiene dos ajustes fundamentales, que es el TAP, es el valor de arranque del relé en términos de corriente, y el otro es el tiempo, o si es un relé de tiempo inverso, el dial, que debido a que los sistemas van creciendo, significa que las corrientes van incrementándose a medida que los sistemas crecen, y por lo tanto, el valor del ajuste del relé hay que ir revisándolo con cierta periodicidad. Y una de las formas de conseguir lo que hicieron los investigadores, a ver, encontremos alguna protección que no dependa de las condiciones del sistema, de que si el sistema crece o no crece, y de tal forma de que los ajustes no tengamos que estarlos cambiando de tiempo en tiempo. Y esto hace justamente con lo que vamos a ver en este capítulo, que es la protección de distancia. Y es que sus ajustes son virtualmente independientes de las variaciones de la impedancia de la fuente. Es decir, son independientes de las variaciones de las corrientes en los sistemas. Que crezca, que no crezcan, que se incrementen o que decrezcan, no le hace al ajuste. Entonces, y por otro lado, también lo que se busca es la simplicidad. Y una de las características de la protección de distancia es que comparativamente con las otras protecciones es muy sencilla en cuanto a su aplicación. Cuando hablamos de que los ajustes del relé de sobrecorriente dependen de la impedancia de la fuente, podemos ver este ejemplo de acá, donde tenemos dos generadores en paralelo, como vemos aquí en la gráfica, un generador y el otro generador,
cada uno con su propio transformador y con sus impedancias equivalente generador transformador de 10 ohms, que elevan el voltaje a 115 kV. Tenemos una línea que tiene una impedancia de 4 ohmios y una protección de sobrecorriente. Entonces, veremos cómo este ajuste desde la protección de las redes de sobrecorriente es impactada por las variaciones en la impedancia de la fuente. Entonces, si podemos calcular cuál es el valor de la corriente de falla en este punto, podemos calcular como el voltaje nominal, 115 kV, dividido raíz de 3, dividido o más o multiplicado a la sumatoria de las impedancias. Entonces, como están en paralelo estas dos, la impedancia equivalente a estos dos circuitos es 10 dividido entre 2, que va a ser 5 ohmios, más los 4 ohmios de la impedancia de la línea. Tenemos que para esta falla, cuando las dos máquinas están en operación, tenemos un valor de cortocircuito en el punto de la falla 1 de 7.380 amperios. Entonces, si nosotros ajustamos el valor del tap del relé en función del valor de la corriente de cortocircuito, es decir, para que no nos vea fallas desde el punto de falla hasta el punto de ubicación del relé, y escogemos que el tap sea igual a 7.380 o un poco más alta, sabemos que cualquier falla que se dé en este punto nos va a dar un valor de corriente de falla más alta de 7.380 amperios. Por lo tanto, este relé nos va a operar, nos va a proteger para cualquier cortocircuito que tengamos entre la barra y la ubicación del relé. ¿Qué sucede si en una hora de baja carga el sistema solamente necesita una máquina para operar y la otra máquina está fuera del sistema? Está desconectada porque el sistema no las requiere. Entonces, supongo que sean las 3, 4 de la mañana y solamente necesitamos una máquina que esté operando. Entonces, si nosotros tenemos una falla, muy cerca de la ubicación del relé, como es esta la falla 2, vamos a tener que la corriente de falla 2 va a ser igual al voltaje de 115.000 voltios, y entre raíz de 3 y la impedancia del generador y del transformador, que son 10 ohmios. Entonces, aquí tenemos una falla que está prácticamente, aquí el dibujo debía estar un poquito más aquí. Está inmediatamente después de la posición del relé. Nos da un valor de 6.640 amperios. Significa que como nosotros hemos escogido un tap de 7.380, cuando tengamos una falla acá y la operación de una sola máquina, el relé no va a operar nunca, porque no va a alcanzar a ese valor de tap. Entonces, esos son los problemas. Uno de los problemas que tienen la protección del relé de sobrecorriente cuando varían las impedancias de la fuente. Entonces, nos hace variar el ajuste. Entonces, ¿cómo independizarnos de eso? Justamente uno de los equipos va a ser la protección de distancia. Aparte, con las ventajas que tiene la protección de distancia. Un ratito, por favor. Justo a esta hora tiene que llamar.
Entonces, como decíamos, aparte de las ventajas que tiene, también es muy usado en los sistemas de reconexión, en los sistemas de transmisión. Y básicamente todas las reconexiones en las líneas de alta tensión arrancan con el relé de distancia. Es el que, si arranca el relé de distancia, le da la instrucción al reconectador para que también arranque. Lo vamos a ver eso con más detalle en otro capítulo cuando veamos lo que es la reconexión. ¿De dónde viene su nombre de relé de distancia? En realidad, el relé de distancia es un relé de impedancia. Y sabemos que la impedancia es igual al voltaje sobre la corriente. Pero si nosotros tenemos una línea de transmisión que tiene una impedancia, por decir, de 4 ohmios, y supongamos que esta línea tenga 100 kilómetros, el relé 21 es el relé de distancia, es el número con el que se conoce el relé de distancia. Entonces, si yo tengo una falla y mi relé me ve una impedancia de 2 ohmios cuando se presenta esta falla, yo puedo decir de que la falla es a los 50 kilómetros. Si 4 ohmios son 100 kilómetros, 2 ohmios va a ser 50 kilómetros. Y entonces, como es fácil deducir la distancia de la falla, entonces por eso que su nombre es relé de distancia, porque aparte de protegernos, midiendo la impedancia, también nos puede dar aproximadamente el punto donde se ha originado la falla. Y eso obviamente es un dato muy importante porque va a ser más fácil localizar la falla para encontrarla y ir a repararla con mayor rapidez y con mayor prontitud. Ahora, lógicamente, si la falla es franca, entonces nos va a registrar 50 ohmios, pero si la falla no es franca y hay una resistencia de falla, en realidad nos puede medir 3 ohmios por la impedancia de falla, y nosotros suponer que la falla está en el kilómetro 75, cuando la falla es aquí. Pero los sistemas, los relés, son un poquito más inteligentes que eso, entonces se hacen algunos ajustes matemáticos para tratar de eliminar los errores porque la falla no sea franca y tratar de aproximarnos lo más cerca posible al punto de falla. Entonces, su nombre viene porque los relés tienen la capacidad de medir la impedancia hasta el punto de falla, y la impedancia de las líneas de transmisión es proporcional a su longitud. Por lo tanto, el dato de la distancia al punto de falla es un dato disponible que nos va a dar el relé de distancia. ¿Cuál es su alcance? Opera solamente para fallas que ocurren entre la ubicación del relé y el alcance seleccionado. Entonces, eso va a ser de que lo vamos a ver más adelante.
Como este relé necesita medir voltaje y corriente, entonces tiene que estar alimentado por CTs y PTs. Entonces, si volvemos al ejemplo y esta línea tiene 4 ohmios, lo vamos a ver más adelante, en los diferentes ajustes que tienen. En el primer ajuste que se tiene, siempre, al igual que el relé de sobrecorriente instantánea, siempre se escoge un ajuste del 80% más o menos porque es un ajuste instantáneo que nos va a operar en zona 1 esta protección. Entonces yo voy a ajustar aquí la impedancia del relé para que me vea si esto es hasta el 80% de la línea. Entonces el 80% de la línea va a ser, si es 4 ohmios, va a ser 3.2 ohmios, ¿no? El 80%. Pues mi ajuste va a ser 3,2 ohmios, hablando en valores secundarios. Entonces eso significa de que mi relé solamente me va a ver desde el punto de instalación hasta el valor del ajuste. Porque se supone que cualquier otra falla por aquí, esta va a ser ya, digamos, 3.8 ohmios y ya va a estar fuera de su alcance. Entonces, ¿cómo discrimina la falla el relé? Desde el punto de ubicación hasta el ajuste del relé, hasta donde yo le he dicho que me mire. Los tiempos de operación de esta precisión es muy rápida. Estos tiempos varían por la magnitud de la corriente de falla, por la posición de la falla relativa a los ajustes del relé y en el punto de la onda de voltaje en el cual ocurre la falla. Pero eso no hace de que los tiempos máximos y los tiempos mínimos de operación es muy pequeño en los relés de distancia digitales o numéricos modernos. Entonces, sus tiempos de operación, como vemos aquí en la gráfica, es muy pequeñita. Estamos por los 20 milisegundos de su tiempo de operación, el máximo y el mínimo en los 10 milisegundos. Más o menos hasta la posición del 90% del ajuste. Entonces son relés que realmente operan muy rápido, ¿no? Entonces, desde que se ocurre la falla hasta que midan el relé, están entre 10 y 15 milisegundos y ya el relé ya está listo para tomar la decisión. Esa parte no la vamos a ver con mucho detalle porque este semestre es muy cortito y si entramos en los detalles de cómo mide y cuál es su precisión, entonces nos vamos a perder. Pero de todas maneras, si ustedes quieren conocer un poquito más de cómo mide, está en el libro bien explicado y pueden darle una lectura. ¿Cómo se usa el relé de distancia? Se usa en función de zonas de protección que yo voy a seleccionar para que el relé me mida. Normalmente, el relé usa 3 zonas de protección. Una zona 1, una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Esto ha sido lo tradicional que siempre se ha realizado. ¿Por qué 3 zonas? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? Porque con los relés en electromecánicos, para proteger la zona 1, necesitábamos un relé.
para proteger la zona 2 necesitamos otro relé. Para proteger la zona 3 necesitamos un tercer relé. Si queríamos adicionar más zonas, habría que comprar otro relé más. Y los relés no son baratos y también ocupan espacio. Y entonces, tradicionalmente, siempre se han manejado estas tres zonas de protección, como vamos a ver de aquí en adelante. Con la aparición de los relés numéricos, ya se tiene un solo relé que pueden medir las tres zonas en forma independiente o medir una zona y las otras medirlas por cálculo. Y de tal forma que estos relés, como ya es muy sencilla realizar sus cálculos y realizar sus mediciones, normalmente ya tienen muchas más zonas de medición. Pueden tener de 5 hasta 10 zonas que pueden medir. Entonces, en teoría, con los relés numéricos, yo puedo medir más de 3, o sea, puedo ajustar en más de 3 zonas. Las que quiera. Básicamente no hay límites. Pero si la práctica de tantos años ha indicado de que con estas 3 zonas la protección es óptima y es adecuada, entonces los sistemas de potencia han seguido manteniendo estas 3 zonas. Y los relés de hoy en día siguen trabajando con estas 3 zonas. Para algunas aplicaciones especiales, para algunos sistemas que tienen algunas complejidades, probablemente se justifica adicionar una cuarta zona o una quinta zona de medición para que ninguna falla se escape del esquema de protección. Pero en general se sigue manteniendo el mismo esquema con las 3 zonas. En Bolivia siempre seguimos manejando las 3 zonas de protección. El otro aspecto importante es que que también ya no lo hemos hablado en el circuito de sobrecorriente, para no perder más tiempo, pero es importante hablarlo ahora. Cuando yo tengo un sistema no radial como el que hemos estado trabajando, sino un sistema en anillo, donde hay fuentes de alimentación en un extremo y hay fuente de alimentación en el otro extremo, significa que si yo tengo una falla, esta parte del sistema, la parte izquierda, va a aportar con una corriente de falla. Y esta otra parte del sistema, voy a cambiar de color, va a aportar con otra corriente de falla, que la vamos a llamar corriente de falla 2. Entonces, para poder aislar la falla, ya no necesitamos solamente tener la protección en un extremo de la línea, sino tiene que estar en los dos extremos. Porque lógicamente para poder aislar la falla hay que abrir este interruptor y de esa forma cortamos la corriente de alimentación de la falla 1 y también hay que abrir este otro interruptor. Para cortar la corriente de alimentación que viene de la parte derecha del sistema que nos está dando la corriente falla 2. Entonces, eso significa de que tenemos que tener la protección de sobrecorriente o de distancia en un extremo de la línea
y también en el otro extremo de la línea. Y lo que es más importante es que, como tenemos que las corrientes pueden variar la dirección, lo que necesitamos es que la protección nos mida la dirección. Entonces, los relés en sistemas en anillo tienen que ser capaces de tener la dirección, de poder medirnos con la dirección que yo desee. En este caso, este relé 21 me va a medir mirando hacia adelante, la dirección de la flecha, y el relé del otro extremo me va a medir con esta dirección. De tal forma que cualquier falla que suceda delante del relé, este lo ve y este también tenga la capacidad de ver. Entonces, como los dos van a ver la falla, entonces me van a dar la instrucción de abrir este interruptor y de abrir este otro interruptor. Y la única forma de poder tener un disparo selectivo en circuitos enmallados es que los relés tengan la capacidad de que nosotros podamos definir la dirección en la cual el relé debe operar. Entonces, esto significa de que si yo tengo aquí, y esto lo voy a dibujar con color azul para que se vea, no con color verde. Entonces, yo tengo que estamos protegiendo entre las barras H y K. Entonces, desde la barra H, yo tengo mi relé de distancia que me va a mirar en esta dirección. Con las tres zonas. La zona 1, que es una zona instantánea. O sea, cualquier falla que se suceda hasta este punto, desde la ubicación del relé, hasta este punto, el relé me va a operar en forma instantánea. Y por eso que su ajuste va a ser el 80%, el 85% de la impedancia de la línea. Una zona 2, que me va a mirar hasta alguna parte de la línea adyacente. Por lo tanto, como se está pasando a otra línea, la zona 2 va a ser temporizada, no puede ser instantánea, tiene que coordinarse con la otra protección. Y una tercera zona que me va a mirar hasta más allá de la línea adyacente. Y que también es temporizada. Por el otro lado, desde la subestación K, también voy a tener una zona 1 instantánea que me va a ver con esa dirección. Una zona 2 temporizada, porque está mirando hasta cierta parte de la línea adyacente. Y una tercera zona, que también es temporizada, que me va a mirar más allá de la línea adyacente. Entonces, como dice aquí, los ajustes de zona 1 están entre el 80 y el 85 de la impedancia de la línea protegida. Me va a ver hasta por aquí, hasta un 80-85%. Como es instantánea, entonces
le doy hasta el 80-85 para no pasarme hasta el otro lado, para garantizar de que no me voy a pasar y no voy a descoordinar. Porque lógicamente aquí va a haber otra protección que tenga su zona 1, que tenga su zona 2, que tenga su zona 3, que esté mirando hacia, para proteger esta otra línea de acá. La zona 2 tiene un ajuste mínimo, un criterio de ajuste del 120% de la línea protegida. Es decir, que va a proteger el 100% de la línea más el 20% adicional, por lo tanto se va a pasar hasta cierta parte de la otra línea. Ese es un criterio. Y el otro criterio es que la zona 2 sea el ajuste de la línea protegida más el 50% de la línea más corta adyacente. Entonces, ¿por qué el criterio de la línea más corta? Por lo siguiente. Entonces, yo tengo aquí entonces, aquí tengo una línea y aquí tengo otra línea y esta es más larga. Entonces, voy a ajustar este en zona 2, el 21 zona 2. Y voy a decir, esta es la impedancia A, B, C y D. Entonces aquí voy a tener la impedancia de la línea AB. Voy a tener la impedancia de la línea BC. Y esta va a ser la impedancia de la línea BD. La impedancia de la línea BD, como es una línea más larga que la otra, va a tener una mayor impedancia que la impedancia de la línea BC. Entonces dice, el criterio número 1 de ajuste de zona 2, yo puedo ajustar con el 1.2 de la impedancia de mi línea AB. Entonces, que me mire hasta por aquí. 120% me mira hasta por aquí, dependiendo del valor de la línea BC. Pero me va a mirar hasta la otra línea. Y el otro criterio dice que va a ser el criterio de que va a ser igual al ajuste de la impedancia B más el 50%, o sea, un medio de la línea más corta. ¿Y cuál es la línea más corta? La impedancia BC. Ahora, ¿por qué el criterio de la línea más corta y no el criterio de la línea más larga? Porque supongamos que esta sea muy larga, yo ajusto al 50% de la línea más larga, y ese 50% que sea este valor, entonces significa de que para esta línea, el ajuste de zona 2 va a ser la impedancia AB más la impedancia BC más la parte de alguna otra línea que parta de la subestación C. Entonces, por eso el criterio de ajustar, ese criterio de ajustar de la impedancia de la línea protegida más el 50% de la impedancia de la línea más corta. Y el criterio de la zona 3, del ajuste de la zona 3, es que va a ser el 120% de la línea protegida más el ajuste de la línea más larga. Entonces, la zona 3, siguiendo nuestro ejemplo, va a ser 1.2 por el ajuste de la línea protegida, que es la línea B, más
la impedancia de la línea más larga. ¿Y cuál es la línea más larga? Aquí va a ser la impedancia de la línea BD. Y por eso que nos va a mirar hasta más allá de la línea adyacente, por ese 20% adicional, de la línea más larga. También hay un criterio que lo vamos a ver, que la línea 3 o la zona 3, en lugar de que me mire hacia adelante, y voy a volver a dibujar, entonces voy a hacer esto, A, B y C, y estoy protegiendo aquí con mi protección de mi línea 21 zona 3. Yo tengo la opción de que me mire hacia adelante, a la línea BC más la impedancia de la línea adyacente multiplicada por el 20%, o puedo hacerle mirar hacia atrás, que en lugar de que me mire hacia adelante, me mire hacia atrás. Y en este caso, el ajuste, si mi protección me está mirando hacia atrás, va a ser el ajuste de zona 3, va a ser igual el 0,2% de la impedancia de la línea BC. Entonces me va a mirar hasta por aquí. Zona 3 va a ser ese es su ajuste, que me va a mirar hacia atrás en lugar de mirarme hacia adelante. Cuando veamos los criterios de ajuste, van a ver en qué casos vamos a invertir la zona 3, en lugar de que mire hacia adelante, mire hacia atrás. Entonces, y eso obviamente, ya sabemos de que zona 2 y zona 3 tienen que ser temporizadas. Zona 1 hemos dicho instantánea. Zona 2 tiene que tener un tiempo mínimo de coordinación de 300 milisegundos entre la zona 1 y la zona 2. Y entre la zona 2 y la zona 3 tiene que haber un tiempo mínimo de coordinación también, que puede ser otros 300 milisegundos. En general, en protección de distancia, este tiempo mínimo va desde los 300 milisegundos hasta los 0,5, hasta los 500 milisegundos. Entonces, en Bolivia tenemos muchas líneas, la mayoría de las líneas ajustadas con un tiempo mínimo de conexión de 500 milisegundos. Entonces, zona 2 está ajustada con un tiempo de 500 milisegundos. T2 es igual a 500 milisegundos. Y zona 3 está ajustada con 1000 milisegundos, o sea, con un segundo. Esto es 0,5 segundos y esto es un segundo. O pueden ser 0,3 segundos y 0,6 segundos.
Y aquí viene un tema que es muy importante. Y es, ¿qué tipos de relés tenemos? Entonces, el primer relé que se lo diseñó, que se lo fabricó, es un relé de impedancia. Ustedes saben que la impedancia es igual al voltaje y a la corriente. Y a este relé se le llama relé de impedancia plena. Como tarea, ustedes encuentren que la característica operativa de este relé es un círculo que tiene centro en el origen y cuyo radio es igual a su ajuste en ohmios. Es decir, si nosotros lo graficamos a este relé en una característica de resistencia-reactancia, vamos a tener que la característica de este relé es justamente una circunferencia que tiene centro en el origen. Y cuyo radio, este, es el alcance de mi relé. Entonces, y yo le digo que este mi relé me mide aquí hasta el punto L, que es la impedancia. Y esa va a ser la distancia de mi línea A hasta el punto L. Esta es la impedancia total AB, ¿no? Esta es la impedancia total de mi línea, desde el punto AB. Y mi ajuste está hasta el lado AL. Entonces, como tarea, demuéstrenme que este relé, graficado en las coordenadas de resistencia y reactancia, tiene una característica circular con centro en el origen, cuyo radio es el valor del ajuste del relé. Ahora, este relé, te lo voy a arreglar un poquito. Voy a tratar de no salirme. Un aspecto clave en la protección que hemos hablado es la direccionalidad. Entonces, si yo tengo, estoy dibujando esta es mi línea C, mi subestación C, esta es mi subestación A, esta es mi subestación B. Y aquí está mi relé 21. Y como yo he dicho, yo quiero, bueno, como este es un sistema radial,
que tiene generación, o perdón, es un sistema en anillo, es un sistema enmallado, tiene generación en varias partes. Yo quiero que mi relé sea direccional, que solamente me vea en esa dirección. Entonces, cuando yo le digo a mi relé que sea direccional, lo que le estoy diciendo es lo siguiente: que me mire fallas en la línea AB, hasta el valor del ajuste. O si el valor de mi ajuste va más allá de la línea B, que me mire hacia este lado, hacia la línea AB. No que me mire hacia atrás, porque le estoy diciendo que mire de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo una falla aquí, le voy a llamar falla 1. Esto lo voy a borrar. Mi falla está, digamos, 7 es la mitad de la línea, está un poquito más allá. Entonces, supongamos que este relé me va a ver una falla por aquí. Esa es la impedancia que va a ver mi relé cuando yo tenga la falla 1 que está dibujada ahí arriba. Entonces, las características de los relés de distancia es que el relé va a operar para cualquier valor que esté dentro de la circunferencia, es decir, en toda esta área blanca que está aquí dentro de la circunferencia. Y no va a operar para ningún valor de impedancia que esté por fuera de la circunferencia. En todo lo que está pintado con azul, cualquier falla que haya en ese punto, supongamos una falla aquí, el relé no va a operar, ni se entera, porque su alcance es solamente hasta la circunferencia, que es el límite de operación. Es el torque mínimo, que es el torque de operación menos el torque de retención del relé, si hablamos de relés electromecánicos, donde la circunferencia es el límite entre que opere y que no opere. Entonces, cualquier impedancia por fuera de la circunferencia, el relé no opera. Cualquier impedancia por dentro de la circunferencia, el relé opera. Ahora, si yo tengo una falla aquí, que voy a llamar falla 2. Este es mi relé de impedancia plena. Esta falla 7 de la mitad de la línea, está por aquí. Supongamos que esta falla, que el relé me vea esa impedancia, y esa sea la falla 2. Como esta impedancia que está viendo el relé está dentro de la zona de operación del relé, está en la parte blanca, entonces quiere decir que este relé me va a operar, me va a ver esta falla y me va a operar para una falla que este relé está destinado para proteger entre la línea A y B. Y me va a ver una falla en la línea C, que no es su línea de protección, y me va a dar una orden de apertura
para abrir este interruptor, para una falla externa a mi línea protegida. Lo que significa que el relé de impedancia no es direccional. Y entonces esto es una de los problemas que tiene este relé de impedancia, que no es direccional. Por lo tanto, me va a haber fallas hacia adelante o me va a haber fallas hacia atrás. Por lo tanto, no voy a tener la selectividad que mi protección requiere. Entonces, ¿cuáles son las desventajas que tiene este relé de impedancia? Tiene tres desventajas importantes. La primera y la más importante es que no es direccional. Y para que sea direccional, yo tengo que condicionarlo a usarlo como relé direccional. La segunda desventaja que tiene es que no tiene una cobertura uniforme de resistencia de falla, porque esta es la resistencia de falla. ¿Ok? Este es mi eje. Entonces, si mi falla está aquí, si es una falla muy cerca a la ubicación del relé, y es una falla con alta resistencia, es decir, que no es una falla franca, entonces me puede ver hasta máximo hasta este valor de resistencia. Pero si mi falla es por aquí, significa que mi protección solamente me puede ver hasta valores que tengan este valor de resistencia de falla. Muy pequeñito. O si mi falla es de muy alta resistencia, lo más probable es que mi punto de medición se vaya fuera de la zona de protección y mi relé no sea capaz de verme la falla. Aunque la falla es aquí, en esta parte, es aquí en mi línea, la falla, pero como es de muy alta resistencia, esta es mi falla, entonces en realidad me va a ver, el relé me va a ver como si mi falla estuviera fuera, debido a la resistencia de la falla. Entonces esta falla es muy resistente, entonces se va a salir por aquí. Entonces la segunda es que no tiene una cobertura uniforme de la resistencia de falla. En unos puntos me puede ver una buena porción de resistencia de falla, pero en otras partes de la línea, sobre todo al final, me va a ver valores muy pequeñitos de resistencia de falla. Y la tercera, debido a su característica que tiene centro en el origen, es que es susceptible a oscilaciones de potencia y a condiciones de carga muy grandes debido a su gran área de cobertura. Es decir, va a tener problemas de oscilaciones. Es decir, cuando hay una oscilación de potencia, lo que hace es que la onda de impedancia más o menos va a pasar de esa forma. Entonces, al pasar por la característica operativa, por una oscilación, puede hacer operar a la protección. Y como es una trayectoria larga de tiempo, entonces puede que el relé opere. Por otro lado, cuando yo grafico la impedancia de carga, esta es la impedancia de carga. Más o menos se mueve en estas. Voy a cambiar de color porque no se ve. Tampoco se ve. Mire.
Esta es la impedancia de carga a medida que como la carga va variando a lo largo del día, va creciendo, va decreciendo. Entonces, algún momento, la impedancia de carga puede crecer tanto que se va a entrar a la zona de operación del relé y solamente por el incremento de la carga en el sistema entras a la zona de operación y hacer operar al relé de distancia, porque tiene una zona de operación bastante grande al tener una característica circular con centro en el origen. Entonces, esa es eh, una desventaja que también tiene el relé de impedancia. ¿Cómo se corrige? Y aquí lamentablemente tenemos que entrar a ver el tema que no lo habíamos visto, pero que lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces, vamos a ¿qué pasa con la protección de sobrecorriente? En un sistema enmallado. Entonces, yo voy a suponer que aquí hay generación y más aquí hay generación. Entonces, ¿qué sucede con las corrientes cuando yo tengo una falla? Supongamos esta. Si tengo una falla aquí, yo sé que esta parte del sistema me va a aportar con una corriente de falla. Esta otra parte del sistema me va a aportar con esta corriente de falla. Y aquí, yo no sé si el aporte va a ser de la parte izquierda o de la parte derecha, pero voy a suponer que por aquí va a venir un aporte de la corriente de falla, que va a dar la vuelta por aquí, va a venir aquí, y esta se va a sumar al aporte de esta corriente de falla y más esta más esta que viene por aquí, va a ser este aporte de esta corriente de falla total. Esa puede ser una condición. Y entonces, ya en un sistema enmallado, yo tengo que tener mi relé de sobrecorriente aquí, mi relé de sobrecorriente aquí, mi relé de sobrecorriente aquí, porque hay que abrir dos interruptores, no se olvide. Un relé de sobrecorriente aquí y otro relé de sobrecorriente aquí. Entonces, ¿cómo coordino? A ver, para esta falla, el que tiene que abrir es este. Pero este lo coordinaría con este. Y luego que con este. A priori no sabemos qué hacer. Peor aún,
si yo tengo una falla en esta otra línea, donde sé que esta parte del sistema me va a aportar con esta corriente de falla y esta parte del sistema me va a aportar con esta corriente de falla. Y voy a suponer que por aquí viene la corriente de falla. Esta va a venir, va a dar la vuelta por aquí y esta se va a sumar a este aporte de esta corriente de falla para hacer esta total. Entonces, para esta condición de falla, este relé, que en la anterior falla estaba viendo con una corriente de falla que tenía esta dirección, ahora está viendo que la corriente de falla tiene otra dirección. Entonces, ¿cómo coordino? ¿Con qué coordino? No tengo la más mínima idea de cómo coordinar porque las corrientes de falla varían con cada falla. Y mientras más complejo es el sistema, se va a hacer más compleja la coordinación. Entonces, con relés de sobrecorrientes normales como los que hemos estado viendo, es imposible coordinar, usar los relés de sobrecorriente en un sistema enmallado o un sistema en anillo, donde los aportes de las corrientes de falla vienen por distintos lados. Entonces, y ya con esa complejidad que ustedes se han dado cuenta, voy a dibujar algo un poquito que nos ayude a entender de una mejor forma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí tengo generación. Por aquí también tengo generación. Entonces aquí voy a tener un relé sobre corriente. Aquí voy a tener otro 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 relé sobre corriente. Y aquí otro relé sobre corriente. Entonces, habíamos dicho, si tengo aquí una falla, primero voy a hacerla aquí. Y le voy a poner números. Este va a ser el relé 1, este va a ser el relé 2. Ya, ¿qué pasó? Este va a ser el relé 3, este va a ser el relé 4, este va a ser el relé 5 y este va a ser el relé 6. Entonces, con esta falla, yo tengo que esta parte del sistema va a aportar con esta corriente de falla. Y esta otra parte del sistema va a aportar con esta corriente de falla. Entonces, ¿cómo tendría que coordinar siguiendo lo que hemos visto en la anterior clase? Entonces, para esta ubicación, yo tendría que coordinar que primero me opere el relé 5, luego como respaldo me opera el relé 4, luego como respaldo me opera el relé 3,
luego el relé 2, luego el relé 1, ¿verdad? Y por este otro lado, el relé 6 no coordina con nadie. ¿Qué pasa si tengo una falla aquí? Aquí voy a tener un aporte de la corriente falla 1 de esta parte del sistema, porque voy a tener este aporte de la corriente falla 2. ¿Qué es lo que tendría que coordinar? Para despejar esta falla, primero debía operar el relé 3, aquí. Luego coordino el 3 con el 2. Y luego, si falla el 2, tendría que operar el 1. Y aquí tendría que coordinar que opere el 4 para despejar la falla. En caso de que falle el 4, que opere 300 milisegundos en retraso el relé 5 y luego el relé 6. Entonces, si aquí he coordinado que opere el 4 con el 5, que primero opere el 3, y aquí está que opere el 4, el 5, el 6, y aquí el 3, 2, 1, se hace imposible, no lo puedo coordinar, es imposible, porque para una falla hay una secuencia de relés que deben operar, para otra falla hay otra condición de operación. Vamos a finalizar con esta falla, que no se ve. ¿Qué color? Este color yo creo que se puede ver. Esto sí. Entonces aquí tengo corriente de falla 1 y por este lado esta corriente de falla 2. Entonces, ¿qué coordino? Aquí el relé 1 no coordina con nadie. Y aquí, en este lado, el primero tiene que operar el relé 2. En caso de que falle el relé 2, tiene que operar el relé 3. Si falla el 3, tiene que coordinar con el 4. Si falla el 4, con el 5 y con el 6. Entonces, es completamente imposible de coordinar. No lo puedo hacer. No puedo usar relés normales en un sistema enmayado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que usar relés direccionales. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a ver. Ok. Lo primero que tengo que hacer es que no puedo usar los relés normales. Entonces, lo que voy a usar son relés de sobrecorriente direccional. Y el relé de sobrecorriente direccional es el relé número 67. Donde vean ustedes un número 67, es un relé direccional de sobrecorriente, que lo que se hace es, si yo tengo mi relé direccional de sobrecorriente, es que yo le voy a dar direccionalidad de alguna forma. Normalmente es alimentando con voltaje para darle una referencia. Y le voy a decir, vos me vas a mirar
solamente me vas a operar cuando la corriente coincida con tu dirección. Entonces, si la corriente coincide con tu dirección, operas. Si la corriente, supongamos que tenga esta dirección, no coincide con la dirección asignada al relé, entonces este relé, cuando hay esta corriente de falla, este relé ni se va a enterar, ni se entera que hay falla. Entonces, ¿cómo lo hace el relé? Se puede demostrar matemáticamente que el relé 67 va a tener una zona de retención y aquí una zona de operación. Y este es su ángulo de máximo torque que se llama, que es el relé sobre corriente. Uno compra el relé sobre corriente de 45 grados, de 60 grados, de 70 grados, que justamente va a ser este ángulo de máximo torque, en el que nos va a definir si la corriente tiene sentido contrario a la seleccionada, entonces va a estar en la zona de retención y el relé no va a parar. Si la corriente tiene la misma dirección que la dirección del relé, como es esta, entonces el relé va a operar. Entonces, lo primero que hacemos es que los relés de sobrecorriente direccional ya no se llaman más relés 51, sino son relés 67. Vamos a tener el 67. Y yo le voy a dar una dirección, es decir, vos me operas cuando veas una corriente en esa dirección, y yo digo, vos me operas cuando veas una corriente en esta dirección, vos me operas cuando veas una corriente en esta dirección, vos me operas cuando veas una corriente en esta dirección, vos me operas cuando veas una corriente en esta dirección, y vos me operas cuando veas una corriente en esta dirección. Ay, no, qué bruto soy. ¿Funcionará? No, no funciona. Ay, sí. Bueno, no queda más que volver a dibujar. Entonces, esto les voy a dar esta dirección. Y a los del otro extremo, voy a dibujar con este otro color. Así que me opere con esa dirección.
Y los voy a numerar como lo que miramos hace rato. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, veamos qué pasa con las fallas. La primera que dijimos acá. Si yo tengo esta falla, esta parte del sistema me va a aportar con esta corriente de falla 2 que hemos dicho, y esta corriente, esta parte del sistema me va a aportar con esta corriente de falla 1. Entonces, aquí el relé 6 va a operar o va a ver la falla porque su dirección coincide con la dirección de la corriente asignada. Entonces, este relé me va a ver la falla. El relé 5 también me va a ver la falla porque coincide su dirección con la dirección de la corriente de falla 1. ¿Verdad? El relé 4, su dirección es contraria a la dirección de la corriente de falla. Por lo tanto, este relé ni se entera lo que está pasando. Porque va a estar aquí en su parte de retención. El relé 4, si este es el relé 4, va a estar aquí en la parte de retención. Ni se entera. El relé 3 sí va a ver la falla porque su corriente coincide con la corriente de falla. El relé 2 ni se entera porque su corriente no coincide, está en esta parte, ni se entera el relé. Y el relé 1 sí también va a ver la falla porque su dirección coincide con la dirección de la corriente de falla. Entonces, ¿cómo coordinaríamos este sistema? Coordinaríamos el relé 5, que coordine con ¿cuál? Con el 3 y con el relé 1. Y este aquí, el relé 6, no coordina con nadie. ¿Qué pasa si tenemos la falla en el centro? Aquí vamos a tener corriente de falla 1 y esta corriente de falla 2. Aquí, ¿qué relé ve? La falla. Ve el relé 3, ve la falla porque su dirección coincide con la corriente, con la dirección de la corriente de falla. El relé 2 ni se entera porque no la ve, porque su dirección es contraria a la corriente de falla. Y el relé 1 ve la falla. Entonces, ¿qué habría que coordinar? El relé 3 con el relé 1. Desde este otro lado, perdón, que relé ve la falla. Esta corriente de falla viene hasta por aquí. El relé 4 ve la falla porque su dirección coincide con la corriente de falla 2. El relé 5 ni se entera porque su dirección es contraria. Y el relé 6 ve la falla porque su dirección coincide con la dirección de la corriente de falla. Entonces, ¿qué habría que coordinar? El relé 4 con el relé 6. Finalmente, en el otro extremo,
Tenemos la falla aquí. Aquí tenemos la corriente de falla 1. Y aquí tenemos la corriente de falla 2. Desde la parte izquierda, el relé 1 ve la falla. Sí ve la falla porque la corriente de falla 1 coincide con la dirección la dirección del relé 67. Entonces opera el relé 1. Desde este otro lado, el relé 67 ve la falla. Sí ve la falla porque su dirección coincide con la dirección de la corriente de falla 2. El relé 67 ve la falla. El relé 2, mejor dicho. El relé 3 ve la falla, no ve la falla porque su dirección es contraria, ni se entera. El relé 4 ve la falla, sí ve la falla porque su dirección coincide con la dirección de la corriente, ve la falla. El relé 5 ve la falla, ni se entera porque su dirección es contraria. Y el relé 6 ve la falla porque su dirección coincide con la dirección de la corriente de falla. Entonces, aquí, ¿qué habría que coordinar? Habría que coordinar el relé 2 con el relé 4 y el relé 6. Entonces, como se habrán podido dar cuenta ustedes, cuando nosotros usamos en un sistema enmallado relés direccionales, en realidad lo que hacemos es que vamos a tener el doble de trabajo, porque, ¿con qué color hago? Con este. Vamos a coordinar todos los relés que miran de izquierda hacia derecha. Vamos a coordinar los relés empezando por el relé 5, luego el 3, luego el 1. Y desde el otro lado, todos los relés que miran de derecha a izquierda, que son los color naranja, coordinando desde el relé 2, el 4 y el 6. Porque la otra falla va a operar el 4, el 6 y la otra va a operar el 6 solo. Nunca se mezclan. Y entonces, con relés direccionales hemos solucionado el problema de los circuitos enmallados. Me imagino que les ha quedado claro. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Espero que les haya quedado claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que se hace cuando yo uso relés de impedancia para darle direccionalidad a mi relé? Voy a usar la combinación eh, voy a borrar esto. Entonces, lo que voy a hacer es que a mi relé 21 lo voy a
conectar un relé 67. Este mi relé es un relé de impedancia que no tiene dirección, por eso no le estoy dibujando con dirección. Y entonces me ayudo con un relé 67 para darle direccionalidad a mi protección. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Al tener el relé 67 con el relé 21, voy a tener que la característica de mi relé 67 es esta. Y esta es la parte de retención donde mi relé 67 no va a operar. Y toda esta parte de aquí hacia adelante es la parte que mi relé 67 va a operar. Y entonces al conectar esta característica de mi relé 67, yo todas las fallas que están hacia atrás le voy a decir a mi relé que no opere. Y como no opera, lo vamos a ver más claramente aquí. Yo voy a dibujar o voy a tratar de dibujar este relé aquí. Entonces, R, esto es X. Esta es la característica de mi relé. Concentro en el origen. Y voy a decir que este es A y esto es B. Esta es la impedancia de mi línea. Impedancia de mi línea. A, B. Y este es mi ajuste. Entonces, si yo tengo la falla, aquí es esta falla, que voy a llamar la falla 1. Y aquí voy a colocar mi relé de sobrecorriente, donde esta parte de la parte de mi retención. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si tengo esta falla 1, está más o menos por la mitad, entonces yo voy a tener que mi relé va a ver, digamos, esa impedancia. Más o menos en la mitad de mi línea. A ver esa falla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo la falla 1. Como esta falla 1 está dentro de la característica operativa del relé, dentro de la característica de mi circunferencia amarilla, el relé 21, que es este, va a operar o va a arrancar. El relé 67 va a ver o no va a haber esa falla. El relé 67. La corriente, que es esta celeste, la que está alimentando la falla, coincide con la dirección del relé 67. Por lo tanto, el relé 67 también va a ver la falla. Entonces, en mi circuito de control, lo que yo voy a tener es más 125 voltios DC menos 125 voltios DC. Entonces, lo que yo voy a tener es el contacto, este es el circuito de disparo, ¿ok? Voy a tener el contacto
normalmente abierto de mi relé sobre corriente direccional. En serie voy a tener el contacto normalmente abierto de mi relé 21. Luego en serie voy a tener la bobina de apertura del interruptor. Este es de apertura. ¿De cuál interruptor? De este interruptor. De este que lo estoy pintando. Esa es la bobina de este interruptor. Y voy a tener un contacto normalmente abierto del mismo interruptor amarillo que está pintado ahí. Que va a ser el 52, es el número del interruptor. Voy a tener un contacto normalmente abierto del interruptor. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Como el sistema está antes de la falla, están todos los interruptores cerrados. Este contacto que es normalmente abierto del interruptor, como el interruptor está cerrado, este está cerrado. Entonces está listo el circuito de disparo para que se habilite. Entonces, cuando tengo esta falla, la falla 1, el relé 21, aquí, ve la falla. Y entonces cierra su contacto. Y el 67, también su dirección de su corriente es esa, y la corriente de falla coincide con su dirección, y por lo tanto el 67 también ve la falla y cierra su contacto, de tal forma de que se cierra el circuito y por aquí circula una corriente que va a hacer abrir el interruptor, este interruptor para aislar la falla. Ahora, ¿qué dijimos cuando no era direccional el relé? Decíamos que cuando tenemos una falla atrás, aquí supongamos aquí en esta falla 2, que vamos a suponer que esté más aquí. Entonces, aquí, el relé, este relé que estamos viendo, este es el relé que estamos analizando, por si acaso. Aquí con la falla 2, supongamos que este relé ve esta impedancia con la falla 2. Que está en la línea en la línea de atrás, supongamos que esta es la línea AB, que sea esta C. Entonces aquí vamos a tener esta es la línea AC. ¿Ok? Y esta es la falla 2. Esta es la impedancia que está viendo este relé de distancia. Entonces, el relé de distancia está viendo la falla. Y por lo tanto, al ver la falla, cierra su contacto. Porque el relé no es direccional, mira hacia atrás. Este contacto está cerrado porque el circuito está, antes de la falla, está todo cerrado, todo energizado. Todos los interruptores están cerrados, por lo tanto, este contacto normalmente abierto está cerrado. Ahora, ¿qué pasa con el relé 67, con este? Como la falla es aquí, la corriente tiene esta dirección que es contraria a la dirección del relé. Por lo tanto, el relé 67 no ve la falla. Por lo tanto, no cierra este contacto. Y como no cierra el contacto, entonces este relé, es decir, no se beneficia del circuito, por lo tanto, no va a haber apertura del interruptor para la falla
número 2. Entonces, con la ayuda del relé direccional sobrecorriente, lo hemos convertido en una protección direccional. ¿Está claro? Bien, espero que les haya quedado claro, Sí, ingeniero. porque es importantísimo que ustedes se den cuenta lo que es cuando hablamos de direccionalidades, cuán importante es para nosotros entender que los relés en sistemas enmallados tienen que mirar y tener dirección. Ok, jóvenes, vamos a quedar aquí. Mañana no vamos a pasar clases porque estoy viajando y no voy a poder conectarme. Así que nos vemos la siguiente semana. Vayan preparando el siguiente examen, que va a ser coordinación de protecciones y relé de sobrecorriente y relé de distancia. Ok, nos vemos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches, Inge. Le encargamos la grabación de esta clase, por favor. Claro. Chao, chao.